Ahora vamos a evaluar la columna cervical. Primero que todo, decir que ya se realizó la historia clínica del paciente, ¿cierto? En donde se ve el motivo de consulta. También se aplicó la escala del dolor del paciente. En este caso tenemos que tener considerado que también se hacen pruebas de screening, como por ejemplo la DNI, donde podemos ver la autopercepción del dolor del paciente en sus actividades de la vida diaria enfocadas en la columna cervical. Luego de lo anterior visto, vamos a pasar a observar al paciente, ¿cierto?, en su postura. Debemos observar la postura tanto el paciente estando de pie como sentado, ya que esto involucra todo en su vida diaria. Primeramente podemos verlo de forma lateral para poder fijarnos en cómo está la posición de su cabeza-cuello en relación a sus hombros. Aquí podemos ver si es que tenemos una anteposición de cabeza-cuello o si estamos en posición correcta. Si le pedimos al paciente que se ponga de frente, aquí tenemos que ver, ¿cierto?, cómo está la simetría, tanto de su cabeza con la posición de sus ojos, y también se puede ver la posición de sus ATM si están simétricamente o no. En este caso, como estamos con mascarilla, no lo podemos diferenciar bien, pero sí podemos ver en sus hombros también simetría o asimetría, que eso nos puede traer algún tipo de molestia o dolor muscular. Vamos a ver también cómo se encuentran los puntos sensibles o palpables que pueden estar dolorosos en el paciente. Principalmente los músculos que siempre tenemos tensionados están tanto el esternocleidomastoideo, ¿cierto?, donde debemos palpar desde su inserción hasta su origen para ver si es que reproduce o no alguna molestia. Luego vamos a ver también el trapecio, ¿cierto? En este caso el trapecio superior es donde el músculo que por lo general en los pacientes está mucho más sensible, donde partimos desde, ¿cierto?, su punto de origen por todo donde se puede encontrar el trapecio superior. Dime si tienes algún punto sensible. No. Perfecto. Y también podemos palpar en este mismo sentido el elevador de nuestra escápula. Podemos ir desde acá, ¿cierto?, hasta el punto del elevador de la escápula. ¿Alguna molestia? No. Para los test de seguridad vamos a realizar dos. El test de seguridad primero para ver la integridad de los ligamentos alares, en donde vamos a sostener la cabeza del paciente por la frente, y con mi otra mano en posición de pinza vamos a ubicar en C2, en esta posición, ¿cierto?, en la espinosa. Y vamos a realizar una inclinación y una presión, en donde debemos sentir un enfil duro. Y si es que se siente, es porque sus ligamentos están indemnes. En caso de que no se sintieran, que se pasa más allá, es porque tenemos una alteración claramente de ellos. Para el test de seguridad, para ver la indemnidad del ligamento transverso, la misma posición, mi mano en la frente del paciente, en forma de pinza en la región de C2. En vez de inclinar, aquí el paciente se va a quedar en esta misma forma, con una posición neutra de cabeza y cuello, y vamos a generar una sobrepresión de posterior a anterior. Y aquí igualmente debemos sentir enfil firme para ver la indemnidad del ligamento transverso. El test de seguridad para la arteria vertebral, en este caso en el paciente no va a ser realizado debido a que tiene 3 factores de riesgos donde se puede realizar una disección de esta arteria, ya que tiene hipertensión, colesterol alto y además es exfumador. En caso de que se hubiese tenido que realizar, el que está permitido es el test de Wellenberg, en donde necesitamos, ¿cierto?, una inclinación,
y rotación del paciente de un lado hasta generar por 30 segundos y ver si genera o no algún tipo de síntoma de la arteria. Luego de tener todos estos datos, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial para saber si es netamente la región cervical o también puede ser producto de miembro superior, ¿cierto? O también región dorsal alta. En este caso, yo le pregunto al paciente si él ha tenido sintomatología de comportamiento nervioso, como por ejemplo parestesias, hormigueos o adormecimiento en alguna de sus extremidades superiores. No. Debido a que él me dice que no tiene este tipo de sintomatología, igualmente tenemos que descartar si la región superior está con molestias o no. En este sentido, vamos a pedirle al paciente que se siente en esta silla. A ver, siente un asientito. Y vamos a evaluar en este lado con la prueba de NIR principalmente, en donde yo ubico mi mano en la región escapular y pasivamente yo le pido al paciente que lleva una rotación interna de hombro con el pulgar hacia abajo y yo le hago una elevación. Cuénteme usted si siente algún síntoma parecido al que me mencionó en la entrevista. No, ninguno. Perfecto. Aquí podemos descartar cualquier tipo de molestia de hombro, ya sea pinzamiento, alguna tendinopatía. Luego de esto vamos a hacer la diferenciación, ¿cierto?, de la región dorsal alta principalmente, que puede ser contribuida con la región cervical. Aquí es donde vamos a realizar el test de Sprint. Entonces yo le voy a pedir al paciente, por favor, que se ubique en la camilla, boca abajo, lo más posible, ¿cierto? Yo voy a estar al costado del paciente. Entonces, con una mano vamos a hacer el test de Sprint para poder ver si región dorsal alta también está involucrada o no en el dolor que nos manifiesta el paciente. En este caso voy a comenzar desde la región media hasta llegar a la cervical. Vamos a ubicar una mano, ¿cierto? Y comenzamos a realizar el test, quitando un poquito de tejido y sobrepresión para generar algún tipo de síntoma. Cuénteme si siente algo, alguna molestia, algún dolor. No, nada. Perfecto. Entonces descartamos relación cervical con torácica alta. Luego de la diferenciación, encontramos que solamente nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en la región de columna cervical. Por ende vamos a pasar a la evaluación de los movimientos activos, en donde yo le voy a pedir al paciente que mire hacia el techo lo que más pueda. Perfecto, acá podemos ver el rango de movimiento del paciente, la calidad del movimiento y también si reproduce alguna sintomatología. Vamos a bajar nuevamente. Eso, vamos a llevar ahora el mentón al pecho. Eso, y nuevamente miramos al techo. Eso, súper bien. Luego vamos a volver a posición normal de la cabeza y vamos a pedir al paciente que lleve su oreja tratando de tocar el hombro del mismo lado. Eso, para ver aquí el movimiento de la inclinación del paciente y luego hacia el otro lado. Perfecto. Aquí podemos notar, ¿cierto?, todo el movimiento que realiza el paciente con su columna cervical. Luego de esto le vamos a pedir una rotación, en donde le voy a pedir que mire hacia su lado derecho, lado izquierdo y ahora lado derecho. Eso, muy bien. Y aquí le vamos preguntando si sintió algún síntoma o todo bien. No, todo bien. Ahora vamos al rango pasivo del paciente, en donde en el movimiento activo, en el movimiento de flexión, vamos a generar una leve sobrepresión para sentir el enfil del paciente, en donde aquí en todos los movimientos debe sentirse un enfil duro. Aquí en extensión vamos a sobrepresionar. Cuénteme si siente alguna molestia. Es un poco molesto. Un poco, ya. Vamos a la inclinación. Super. Y ahora la inclinación izquierda.
¿Todo bien o alguna molestia? No, hacia atrás me molesta. Perfecto. Ya encontramos nuestro paciente que a la extensión cervical tuvo una molestia. Dentro de los movimientos accesorios que igual se deben evaluar en el paciente, vamos a ver el movimiento subcraneal. Ya, en donde aquí vamos a ubicar nuestras manos en forma de pistola en este caso, con nuestros dedos en la región del occipucio. Vamos a generar una flexión subcraneal. Apoyo la cabeza del paciente en mi guatita, una posición subcraneal, y vamos a llevar a la flexión. Siempre en posición de la nariz del paciente. Aquí solamente es entre 15 y 20 grados. Podemos ver, ¿cierto?, la calidad de movimiento y el movimiento del paciente que no está restringido. Vamos a realizar ahora el paciente el deslizamiento facetario de posterior a inferior, debido a que el paciente dentro de la evaluación relató que tenía una molestia en la extensión del movimiento cervical. Vamos a ubicarnos, ¿cierto?, la cabeza del paciente en mi abdomen, lo vamos a apoyar. Mi mano derecha, la que va a realizar el deslizamiento de las facetas, va a estar ubicada la metacarpofalángica del índice en el pilar articular que vamos a deslizar. En este caso vamos a elegir entre C4 y C5. Y mi mano izquierda va a estar apoyando la cabeza. Vamos a llevar a una extensión de su cuello y vamos a generar el deslizamiento de las facetas desde posterior a inferior. Si el paciente tuviera alguna posterioridad, la sentiríamos en el momento de palpar la zona del pilar articular del cuello, de la región que estamos obviamente evaluando. Ya. Dentro de la otra prueba que podemos hacer para ver el origen facetario, vamos a hacer el deslizamiento superior anterior, ¿cierto?, de este en flexión, en donde voy a ubicar, ¿cierto?, en este caso mi mano derecha, que va a hacer el deslizamiento en el pilar articular a trabajar, y mi otra mano va a apoyar la cabeza del paciente con su cabeza siempre en mi abdomen apoyado. En este caso vamos a quitar el slack y el desplazamiento va a ser, como va a ser en flexión, necesitamos realizarlo a superior anterior. Y aquí podemos ver el deslizamiento de la faceta del paciente. Ya. En la prueba muscular, primero vamos a hacer la prueba del patrón de flexor de movimiento de cabeza, en donde le voy a pedir al paciente que lleve su mentón hacia su pecho, elevando un poco la cabecita y se mantenga en esta postura. Vamos a pedirle que la mantenga unos segundos. Perfecto. Bajamos. Como el paciente mantuvo su doble mentón, estamos en un patrón normal de flexor de cabeza. Ahora le vamos a pedir el movimiento de flexores profundos del cuello, en donde el paciente va a elevar su cabeza con 2 centímetros de separación de la camilla, solo elevar la cabeza, en donde no debe tocar mi mano ni bajar por unos segundos, ni tampoco debemos hacer que genere un doble mentón. Si el paciente pasa esta prueba, quiere decir que estamos con la prueba muscular normal. Dentro del examen neurológico pudimos apreciar a través de la evaluación que nuestro paciente no refería ninguna sintomatología o irradiaba alguna a sus miembros superiores. Por ende, no se realiza esta evaluación. En caso de que hubiese habido que realizar, había que evaluar dermatomas, miotomas y también sus reflejos, desde C1 a T1. Y por el mismo caso no se realizaron las pruebas especiales, por ejemplo la de Spurling, debido a que no presentaba, ¿cierto?, lo anteriormente dicho. Al finalizar la evaluación, vamos ya a poder tener, ¿cierto?, toda la pesquisa para hacer un razonamiento clínico y así poder llevar a plantear nuestros objetivos de tratamiento y realizar un plan de tratamiento para la mejoría, ¿cierto?, de la calidad de vida de nuestro paciente.